Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificación. Si quieres hacer una donación, le puedes dar clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Con tu aporte me ayudarás a seguir creciendo en este canal de evangelización. Tu nombre aparecerá al final del video como muestra de gratitud. Bendiciones. Ex maestro de yoga advierte: no hay yoga cristiano. No hay yoga cristiano, sino que hay cristianos que hacen yoga. Dice quien fuera maestro de esa disciplina que es, advierte, un camino de vida. Hoy el belga Joseph Verlaine es sacerdote y prior de un monasterio en Francia. Su diáfana reflexión sustentada en la experiencia cuestiona los argumentos que presentan al yoga como simples y beneficios ejercicios de acondicionamiento físico y psíquico. En su libro La experiencia prohibida, del que presentaremos algunos extractos, nos transparenta verdad y la pasión por su respuesta fiel a Dios, quien finalmente conquistó su alma. Apenas con 20 años, ya era un aventajado científico en el Fondo Nacional de Investigación Científica de Bélgica, cuando se hizo parte de la Gran Revolución Cultural de 1968. Yo era investigador de química nuclear y los medios científicos y de investigación se encontraban en plena efervescencia. En ese momento me dejé llevar por la ola, me enfoqué hacia las propuestas de Oriente que invadían el horizonte de la cultura occidental. La revolución de las estructuras y de la conciencia. Ni su sólida educación cristiana, como tampoco la innata cualidad crítica de su ser científico, impidieron que fuera impactado por el movimiento de estructuras en la sociedad de la época. Y un día cualquiera se quedó absorto ante un afiche publicitario que invitaba a practicar la meditación trascendental. Aquello de ser una vía simple, fácil y eficaz, dice, para llegar a estados superiores de conciencia y a una autorrealización plena, eran irresistibles. Me entregué a practicar intensamente de talla hasta el punto de que llegué a encontrarme tan ensimismado como si estuviera fuera de la realidad e incapaz de asumir mi labor en el laboratorio donde trabajaba. El gurú y la seducción del yoga. Es entonces cuando conoció a un renombrado seguidor del yoga. Como prestaba una atención especial a los hombres de ciencia, me recibió cordialmente. Empezó haciéndome practicar la técnica aún más intensamente, pues según él, las dificultades que experimentaban se debían a que debía relajar las tensiones profundas. Tras ese tiempo de purificación, me propuso convertirme yo mismo en maestro de la meditación y me formó para ello. Por casi 3 años exploró las afamadas bondades del yoga, permaneciendo en una comunidad espiritual en la India. Pronto fue entrenado allí, en la cuna del yoga, descubriendo, dice, que la práctica era una gran liturgia, mientras que aquí los occidentales hacían el yoga como ejercicios de relajación. Incluso cuando le dije al gurú en un viaje en Alemania que los europeos estaban haciendo yoga para relajarse, él tuvo un ataque de risa. Luego pensó por un momento y dijo: esto no evitará que el yoga haga su efecto. Quedó estremecido y reflexionando sobre todo esto en su libro La experiencia prohibida. Recuerda que a pesar de vivir belleza, armonía y serenidad durante sus prácticas, toda mi naturaleza podía exultar con una sobriedad indescriptible, salvo la punta fina de mi alma que seguía insatisfecha, deseando al amado. Joseph Marie señala en su libro que el yoga es todo un camino ajeno al que confiesa la fe. En el horizonte cristiano precisa, la elevación de que se habla es una salida de uno mismo hacia Dios y hacia los demás, en una entrega caritativa a ello. Luego agrega que este no es el horizonte del yoga, que en sí es una inmersión en uno mismo
para disfrutar de una manera narcisista hacia su propia realidad absoluta, de la que quiere gozar sin compañía de nadie, sentencia, recuperando el sentido. Tiempo después, con vagas pero permanentes luces de nostalgia por Dios, la visita de un médico naturista remecería a Joseph Marie. Nuestros cuerpos estaban maltratados por el intento ejercicio que realizábamos allí, y este naturista era cristiano. Como yo, una suerte de secretario personal del gurú, lo recibí. Nos pusimos a conversar y él me preguntó: ¿usted es cristiano? ¿Está bautizado? Le dije: claro. Y me devuelve otra pregunta: ¿quién es Jesús para usted? Es difícil de expresar, pero percibí que ahí Jesús me decía: hijo mío, ¿cuánto tiempo me harás esperar? Luego de eso me di cuenta que era amado incondicionalmente, que no había ninguna sombra de juicio en la mirada, no había penitencia, sino compasión, una ternura infinita, un mar de misericordia se derramaba sobre mí y yo lloraba. Lloraba todas las lágrimas de mi arrepentimiento. No pasó mucho tiempo para que Joseph Marie se viera revestido con la fuerza necesaria para abandonar la yoga y las prácticas del gurú. Un retorno con tropiezos. Tomó un avión de regreso a Bélgica. Con apenas un bolso arribó a Bruselas. Sin embargo, sintiéndose lleno de temores, confusos, en vez de buscar ayudas en personas de la iglesia, recurrió a personas que le parecían más idóneos para aclarar sus inquietudes. Estaban adaptados a la corriente de las tradiciones transmitidas del hinduismo, pero también como referente los evangelios. Puse mi confianza en este grupo que se decía, entre comillas, cristiano, pero la verdad es que mezclaban energía y reencarnación. Y bien, no lo sabía en ese momento, pero había entrado en una escuela esotérica. Comenzó a naufragar en ese ambiente y pronto vino un giro más radical en aquella comunidad. Dimos el giro al ocultismo. Me vi en prácticas ocultistas, en el ámbito de lo que se llamaría hoy terapias energéticas, es decir, manipular las energías ocultas con el fin de obtener curaciones. Me volví amigo de un naturista y se admiró de mis habilidades como un medium, utilizando las fuerzas ocultas sin dificultad para penetrar en la mente de otros. Estas sesiones de curación ocupaban todo mi tiempo libre, pues en realidad no había sanación, solamente un desplazamiento de síntomas. Aún así, comencé a participar de la Eucaristía, puntualiza, aunque no me había atrevido a confiar en los representantes de la iglesia, y prolongaba mis tiempos de oración con el Santo Rosario. Paulatinamente tomé conciencia de la enajeción sutil que padecía a raíz del trabajo con estas entidades, sobre todo cuando un día se manifestaron. Honesto, Joseph Marie confidencia que escuchó extrañas voces en su trabajo. Tenía un grupo de manipulaciones que llamábamos colectividad magnética, y en un profundo silencio oía a alguien y decía cosas, pero en realidad nadie me llamaba. Estaba muy preocupado, ya que se repetía siempre. Entonces se los comenté a los dirigentes del grupo, quienes se rieron y me dijeron: para nada. No te lo hemos dicho, pero es evidente que ejerces tales poderes sin la ayuda de los espíritus. Son ángeles sanadores. Pero continuó esclavizado por estos ángeles sanadores, al extremo que en un viaje a París, cuando acudió a una Eucaristía al mediodía, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote dice: por él, con él y en él, escuché a estos seres blasfemar vergonzosamente de Cristo, quedé petrificado. En ese instante comprendí que había sido engañado, abusado. Al final de la celebración, busqué al sacerdote y le conté mi historia, y me respondió: eso no me asombra, soy el exorcista de la diócesis. Luego de ese primer encuentro de liberación, y este detalle es muy importante, iba todos los días a misa y no pasaba nada. Los espíritus o entidades se ocultaban. Sabían que era mejor quedarse quieto, pero la autoridad que tenía el sacerdote los obligó a rebelarse para hacer la gran limpieza. Pude ser finalmente liberado
con oraciones intensas. La llamada al sacerdocio maduraba el corazón de Joseph Mariette desde que había regresado de la India. Esta vez, señala, decidí aferrarme a la iglesia, tomándome el tiempo necesario para comprender mi historia a la luz del Evangelio. Es así que luego de 10 años de formación fue ordenado sacerdote en 1983, integrándose a la comunidad monástica de San José, donde es prior de un monasterio en Francia hasta la fecha. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.